Buenas tardes, me llamo José Ramón Gurpegui y quiero empezar agradeciendo a aquellas personas que queréis ver este vídeo que hemos preparado. Quisiera compartir con vosotros la presentación del trabajo y así empezamos. Nuestra ponencia se titula Implementación de la terminología médica en el currículum del grado de medicina. La ponencia la hemos elaborado entre yo mismo, José Ramón Gurpegui, Ari Chipiña Vidaurrázaga y Maitena Urberuaga Erce. Los tres somos profesores de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, concretamente de la Facultad de Medicina y Enfermería. Si bien Arich y yo damos clase en el grado de Medicina y Maitena la da en el grado de Odontología. Hemos elegido este tema porque creemos que la terminología es una parte importante de la formación del médico, no tanto una parte explícita, no consiste en ninguna de las asignaturas, pero sí que tiene un alto peso implícito en lo que es el desarrollo curricular de la formación del alumnado. En nuestro caso concreto, la terminología es una de las partes de la asignatura de documentación, historia, teoría y método de la medicina, que es una asignatura del primer curso del grado de medicina. Asignatura troncal, obligatoria, por lo tanto, de 6 créditos, por lo tanto, de un cierto peso o un peso importante dentro de la carrera. Lo que ocurre es que para muchos de nuestros alumnos, pues es una asignatura un tanto extraña porque vienen del ámbito de las ciencias sanitarias. Por eso la dificultad de la asignatura y por eso a veces la dificultad de que conecten con los conceptos. De hecho, en el caso de los estudiantes de ciencias sanitarias, se calcula que deben aprender unas 15.000 palabras a lo largo del curso de su formación. 15.000 palabras que, divididas entre los 6 cursos de medicina, suponen casi 2.500 palabras al año. Si tenemos en cuenta que los estudiantes de lenguas, bien sea de euskera, de inglés, de francés, se calcula que aprenden entre 1.000 y 1.500 palabras al año, entenderemos que solamente en vocabulario ya hay una barrera importante. Uniendo a esto lo que decíamos antes de la dificultad de conceptos entre ciencias y letras que traen todavía los alumnos de primero, pues entenderemos que la terminología les puede resultar extraña. Esto fue lo que nos movió a intentar dar un salto para que esta parte de la asignatura fuese más accesible para los alumnos. ¿Qué objetivos nos planteábamos? Pues nos planteábamos, en primer lugar, que entendiesen que la terminología médica es una parte fundamental de la formación profesional de los sanitarios en general y de los médicos en particular. Queríamos que entendiesen, que comprendiesen cómo surgen los vocablos. No se inventan los 15.000 palabras, no se inventan sin más, se van surgiendo a partir de términos anteriores, en otras lenguas probablemente, y que entendiesen también cuál es su estructura. Quien entiende cómo se ha formado una palabra o un objeto cualquiera, entenderá mucho mejor qué quiere decir y cómo funciona. Por otro lado, dada la dificultad intrínseca del alto número de palabras a aprender, queríamos que esto fuese de una manera más cómoda y más accesible. Buscábamos un aprendizaje progresivo, activo, participativo, cooperativo, que no fuese solo el profesor desde una sesión magistral, sino que ellos tuviesen una interacción con el tema. Y finalmente buscábamos también estimular el desarrollo de la lógica y el razonamiento, habilidades transversales, entendemos que trascendentales, en las profesiones sanitarias en general. Bien, metodología. ¿Qué hicimos para llevar a cabo esta actividad? Bueno, pues hasta el momento la terminología se explicaba en una triple intervención. Había una sesión teórica, que era una sesión magistral de unos 50 minutos, en las que se explicaba el origen de las palabras. Una sesión práctica de unos 110 minutos, en la que se analizaba la estructura de las palabras y se estaba dando forma también al análisis terminológico, y luego se les encargaba un trabajo individual que consistía en analizar unas 25 palabras. ¿Qué planteamos en el nuevo sistema? Pues planteamos una sesión teórica parecida a la anterior,
una sesión participativa dividida a su vez en dos partes, un documento clínico, el análisis de un documento clínico y luego un pequeño concurso terminológico. Sesión original. Son sesiones magistrales, sesiones teóricas con grupos grandes, 100 alumnos en nuestra facultad, en las que se explica el origen de los términos. Llámese la etimología, que como sabemos es la causa o el origen fundamental de los términos médicos, llámese los acrónimos, los epónimos, las onomatopeyas. Una sesión práctica en la que se hacían grupos de prácticas de 50 alumnos y se analizaba la estructura de los términos, intentando que hubiese una participación activa del alumnado y un análisis, y se hacía una introducción a un análisis terminológico. Y para que esto no quedase en mera teoría, se les solicitaba un trabajo individual de análisis de 25 términos. Se les daba una lista diferente a cada persona para que pudiesen analizar los términos con una estructura fija. ¿Qué buscamos en la nueva manera? Pues en la nueva es una sesión, consta de una sesión teórica similar a la previa, en la que son sesiones magistrales con 100 alumnos y en la que se analiza tanto el origen como la estructura de los términos, de dónde vienen, sobre todo la etimología, pero también acrónimos y epónimos, y cómo se forman las palabras. Y luego había una sesión práctica larga, de 110 minutos, que la hacemos en sesión de seminario en el que puede haber como mucho 25 alumnos, depende de cuántos alumnos haya en el grado, en el curso cada año. 25 alumnos a los que para la práctica los repartimos en 6 grupos de 4 alumnos o alumnas. Se distribuyen ellas o ellos a su gusto. Y tenemos una sesión, decíamos, larga de 110 minutos en la que tenía dos partes. Una primera más corta, en la que se les entregaba a cada grupo un documento clínico, un informe médico, por ejemplo, o un texto científico, y se les pedía que fuesen eligiendo los términos científicos que había y conforme lo estudiado en la sesión teórica que había tenido lugar unos días antes, intentasen interpretar el significado de cada término en función de lo que sabían de etimología, de acrónimos, de epónimos, o bien a través de la complementado con lo que saben de la estructura de las palabras. Si veíamos que no era suficiente con ello, pues podían utilizar, si veían que no era suficiente con ello, podían utilizar un diccionario. Un diccionario que podía ser uno de los de papel que dejábamos sobre las mesas del seminario para que pudiesen utilizar. Nosotros utilizamos, entre otros, el de la Real Academia Nacional de Medicina y luego los múltiples diccionarios comerciales que están en el mercado y de los que disponíamos en nuestro departamento. También podían utilizar diccionarios en línea, como el mismo diccionario de la Real Academia de Medicina, en la Universidad de Salamanca, u otros diccionarios. Esta sesión decíamos que era un poco más corta y luego ya pasábamos a la segunda parte, que era un poco más larga y más... en la primera parte habían hecho en grupos análisis solos o con ayuda de documentos. En la segunda planteábamos un concurso en la que en principio el análisis era ellos solos. ¿Y en qué consistía el concurso? Bueno, pues el profesor iba sacando con PowerPoint unas palabras elegidas al azar, por ejemplo, así, y ellos podían proceder a analizar el origen etimológico o eponímico o acronímico de la palabra y la estructura y ver si eran capaces de interpretar el significado. Cuando un grupo, cuando no podían, cuando se veían que no eran capaces de hacerlo, si es que se daba el caso, solos, pues podían recurrir a los diccionarios que habían manejado en la primera parte de la sesión. O cuando un grupo creía que ya sabía cuál era el origen y el significado de la palabra, levantaban la mano, se les daba la opción y la explicaban. ¿Que decían la respuesta correcta? Pues estupendo, un punto para ellos. ¿Que no? Pues se daba la oportunidad a otro grupo. Siempre, al final antes de pasar a la siguiente palabra, se presentaba una segunda diapositiva en la que se hacía el análisis que habíamos comentado. Anemia, en del griego, anemia, carencia de sangre, aunque no, anemia, sangre, condición de falta de sangre. Y se les veía la explicación que te puede dar un documento. Otro ejemplo, hipertiroidismo, lo mismo, se podía interpretarlo, hipertiroidismo, y si no, la explicación del diccionario.
De modo que en la segunda parte de la sesión, que podía durar 60, depende cómo hubiese sido la primera parte, 70 minutos, pues se procedía a hacer este concurso en el que, bueno, pues se reconocía qué grupo era el que ganaba más, ganaba porque interpretaba más palabras. Después de la sesión, el profesorado hacía una evaluación, siempre hacemos una evaluación de la práctica y el resultado en principio fue satisfactorio, nos gustó cómo había funcionado, cómo funcionó a lo largo de este curso y también hacíamos una encuesta informal de satisfacción al alumnado. Y la encuesta también nos mostraba resultados positivos que comparados con los que obteníamos de cursos anteriores nos parecieron que merecía la pena llevar adelante esta práctica, esta intervención. Omito la discusión en este momento porque estará en el documento escrito que se publicará. Solamente decir que, vista el desarrollo de de la práctica, vista las opiniones positivas tanto del alumnado como del profesorado, creemos que este método participativo y competitivo es motivador, es lúdico y además es eficaz, que es lo importante. Además de ayudarles a entender el significado de las palabras y su origen, es un estímulo para la lógica y el razonamiento, que son habilidades transversales de las ciencias sanitarias. Obviamente, y estas son las pegas, no es suficiente con esto. Con haber participado en una sesión, por muy lúdica y por muy competitiva y muy cooperativa que fuese, lógicamente no saben el significado de todas las 15.000 palabras, pero sí que es verdad que estimula la imaginación, les puede ayudar a enfrentar palabras nuevas que van a encontrar cada día, miles de palabras a lo largo de su formación, y por otro lado, que es lo que también buscábamos, les produce cierta insatisfacción cuando no son capaces de encontrarlo y entonces les obliga a recurrir y a familiarizarse con otras fuentes, los diccionarios que están ahí, que son tan útiles y que a veces ahora mismo están tan en desuso, tanto en papel o online, pueden ser útiles. Bien, y esto es todo lo que queríamos comentar. Agradecemos a CITEN que nos haya, a los coorganización del Congreso, que haya aceptado nuestra comunicación, nuestra ponencia. Agradecemos a las personas que estáis, habéis visto el vídeo y habéis llegado hasta aquí y estaremos encantados de recibir vuestros comentarios, vuestras críticas, vuestras sugerencias o vuestras preguntas. En algo que podemos ayudaros, estaremos encantados. En mi nombre, en el de Arich y en el de Maitena, muchas gracias.